Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Vamos a comentar el artículo de Yuri Tinianov sobre la evolución literaria, con el que espero que ya se hayan peleado un rato, que lo hayan recorrido. Digo peleado un rato porque sé que es un artículo áspero, muy teórico, con muchos ejemplos en ruso que a nosotros no nos dicen mucho, y por eso me parece importante dedicarle la clase de hoy para aclarar esos conceptos que son muy productivos. Yo tengo una gran estima por este teórico, por otros trabajos de Yuri Tinianov, y particularmente por este artículo, porque me parece de una gran lucidez, y que sienta las bases de un verdadero estudio teórico de la evolución literaria, como él la llama. Bueno, el artículo es breve, pero es muy denso en sus conceptos. Y por eso le vamos a dedicar con serenidad las 2 horas de hoy para ver si nos entendemos con él. En primer lugar, presenta como buen teórico en el primer parágrafo el objeto de su reflexión. El objeto de su reflexión es justamente la evolución literaria, pero como él considera que debe ser entendida en sus justos términos, es decir, en su especificidad. Yo les hablé, creo que en la primera clase, de esta especie de bandera, ¿no?, de postulado fundamental del formalismo ruso, que es el interés por la especificidad de lo literario. Ya hemos hablado, con los 2 primeros artículos que ustedes leyeron, de la condición específica del texto literario dada a través de su forma, de sus procedimientos, de sus criterios de composición, de los efectos que esos criterios de composición producen en el lector, etc. Esa sería un poco la especificidad en un primer acercamiento al concepto. ¿Qué nos propone acá Tinianov? La especificidad de la evolución, la especificidad de la historia de la literatura. Él va a rechazar un concepto, digamos así, abstracto de la historia literaria. Lo hace en los primeros parágrafos del artículo. Y entiende que considerar en sus justos términos, es decir, con conciencia teórica, la historia y la evolución de la literatura es considerar la evolución de las formas en correlación con las funciones y con las series vecinas. Un poco el planteo muy general del artículo es ese. Repito o reformulo. Él entiende que pensar la evolución de la literatura es pensarla en su especificidad, y pensarla en su especificidad es considerar la evolución literaria como la evolución de las formas literarias, y esa evolución de las formas literarias no se da en el vacío, no se da en la abstracción, sino que se da a través de la evolución de sus funciones, de las funciones que cumplen las obras en la serie literaria, y todo eso a la vez evoluciona en correlación con las series vecinas. Por eso el planteo es complejo. Algo de esto ya dije en la clase pasada. Pero hoy lo vamos a desbrozar con un poquito más de detenimiento. Una cosa que dice en el parágrafo 2, en la página 90, y que yo quiero subrayar. Les digo, creo que ya les dije la vez pasada, que ya hay varios videos en el aula virtual sobre estos temas. Pero bueno, vamos a
a desarrollarlos nuevamente. Les digo por si algún interesado quiere consultar otras clases que hemos dado sobre este mismo artículo. Y hay un video que no es una clase, de comienzos del año pasado, que es de unos 24 minutos sobre este artículo que grabé yo. Y quiero detenerme un minuto en este concepto que es más que un concepto, una especie de consideración o de advertencia de Tinianov respecto de los criterios de estimación y su relación con el valor. Dice Tinianov que el valor de una obra literaria no depende de la estimación subjetiva del lector. Como yo he dicho en otros momentos, en otras clases, yo puedo decir con toda legitimidad que una novela me gusta, que un cuento me gusta, que no me gusta, pero eso no es un juicio crítico, no tiene ninguna relevancia crítica y no es el resultado de ninguna conciencia teórica. El valor es el valor diferencial de una obra literaria, es decir, su función. Acá hay una deuda teórica, por cierto, con la gramática estructural y en general el funcionalismo de las disciplinas en los comienzos del siglo XX. Entonces me voy a detener un minuto, porque es importante, porque es un poco el fundamento teórico, yo les diría el esqueleto teórico del artículo, el concepto de sistema y el concepto de función, que están uno en relación con el otro. El concepto de sistema atraviesa muchas disciplinas. De hecho, la teoría literaria toma el concepto de sistema de otras disciplinas, del campo epistemológico. Y no se entiende qué es un sistema si no tenemos en claro que cada elemento del sistema cumple una función, que lo distingue y podríamos decir que lo define en cualquier sistema. Ustedes piensen el uso, que seguramente lo han visto en la escuela, el uso del concepto de sistema en la biología. ¿Qué es el sistema respiratorio? Yo no sé nada de anatomía, pero algo uno sabe por la experiencia de vida. ¿Qué es el sistema respiratorio? Y bueno, hay un montón de cosas en el sistema respiratorio, por eso es un sistema. Y cada parte, cada elemento cumple su función. Y si no la cumple o esa función está alterada, afecta al sistema entero. Con cualquier sistema, el sistema de la lengua, también la lingüística toma del campo epistemológico la noción de sistema. Saussure en 1916, en su curso de lingüística general, el padre de la lingüística, va a decir, bueno, la lengua es un sistema. Y de hecho, ustedes estarán estudiando o habrán estudiado ya gramática, aunque sea la gramática 1, ya no se enfrenta, ¿no?, a la condición sistemática de la lengua, más allá de que nosotros, como usuarios, la hayamos incorporado intuitivamente. Por supuesto, un niño de 5 o 7 años que habla muy bien y hace un perfecto uso de la lengua, seguro que no tiene ni ni remota idea de qué es un sujeto y qué es un predicado y qué es un objeto directo, porque incorporó la lengua intuitivamente. Pero cuando estudiamos gramática, advertimos que la lengua es un sistema, donde las categorías sintácticas están conectadas para formar la frase, etcétera, etcétera. Bueno, acá Tinianov va a considerar la obra literaria como un sistema adentro de un sistema mayor, que es la serie literaria, o como lo solemos llamar, el sistema literario. Es un sistema de sistemas. ¿Y por qué este concepto es tan importante para la consideración de la evolución literaria? Por algo que Tinianov llama función constructiva, que es un concepto clave que está, para que ustedes se orienten, en la página 91. Es clave el concepto de función constructiva, porque es un concepto relacional o diferencial.
¿Qué quiere decir esto? Nosotros no podemos decir en una obra literaria, esta es la función constructiva, acá está, este pedacito es una función constructiva. No, olvídense porque no es así. La función constructiva es la capacidad que tiene un elemento de entrar en correlación con los otros elementos de la obra sistema, con otros elementos de otra obra sistema, con los elementos de la serie, a través de esa función constructiva, se correlaciona con los elementos, otros elementos de la serie literaria, es decir, con el sistema entero, y también con otros elementos de las series vecinas. Lo voy a repetir, porque esta es la clave del carácter dinámico de la comprensión de la evolución literaria que tiene Tinianov, y al mismo tiempo que dinámico específico. Todas las obras literarias, repito lo que ya dije de otra manera, lo voy a reformular y voy a dar ejemplos. Toda obra literaria para Tinianov es un sistema. Ustedes piensen en alguna obra literaria que hayan leído. Por ejemplo, un soneto. Yo daba el ejemplo en el video que grabé el año pasado de un soneto de Borges. Voy a cerrar la puerta. Perdón. Borges publica en 1960 un libro hermoso titulado El Hacedor, y yo les leía en el video, no voy a repetir eso, si quieren lo ven en el videito del año pasado, un poema que se llama La lluvia. Ese poema es un soneto. Un soneto, por su forma, justamente, por su disposición, por la métrica y la rima de los versos, porque son 14 versos, etc. Cada estrofa tiene una rima particular, son 2 cuartetos y 2 tercetos, una cantidad de regulaciones propias del soneto. Es una forma poética que tuvo su apogeo en el Renacimiento y antes del Renacimiento, el humanismo italiano. Yo les decía en esa oportunidad que hay ahí, en un poema publicado, escrito y publicado en la segunda mitad del siglo XX, que asume la forma métrica característica o que tuvo su punto culminante en el Renacimiento o en el humanismo italiano, hay ahí una correlación entre un elemento de la obra literaria, su forma métrica particular, particularísima, y un elemento que pertenece a la serie literaria y que me envía a mí a una producción que se produjo, perdón la redundancia, muchos siglos antes. Por supuesto, eso tiene una cantidad de efectos de sentido. Al mismo tiempo, en ese poema en particular hay un campo semántico que lo vincula a la obra del autor. El patio, la lluvia, el recuerdo y la voz de su padre que no ha muerto, termina así el poema. Lo relacionamos inmediatamente con el contexto de la obra de ese autor. Fíjense, el mismo elemento, el soneto, la misma obra, perdón, el soneto, el mismo sistema, entra en correlación simultáneamente con un sistema mayor que sería el conjunto de obras del autor, ¿no? Y a la vez con un elemento que tiene que ver con la serie literaria, podríamos decir, la historia del soneto, y de algún modo cómo ese soneto evoca a aquellos autores, particularmente Petrarca, que cultivaron esa forma poética. Y en la obra del autor también hay un vínculo particular con esa poética. Bueno, podría decir muchas cosas más. No obstante, ese poema
yo lo leo y sé que es un poema del siglo XX, sobre todo si soy un lector argentino, que comparte la nacionalidad con el autor. Por el lenguaje me doy cuenta de que ese texto es un texto del siglo XX. Y muchas otras cosas que no digo, porque también tiene una conexión con la serie filosófica, porque afirma que la lluvia le trae el recuerdo de la voz de su padre que no ha muerto. Hay ahí un tema, una cuestión filosófica que conecta ese poema con otra serie, con lo que Tinianov llama las series vecinas. Y mil cosas que no digo, porque no las he detectado o porque no quiero abundar en el mismo poema. Entonces, ¿qué sería la función constructiva? Esta capacidad de cada elemento de la obra de conectarse con otros elementos de la misma obra, con otros elementos de otra obra, con el sistema literario, otros elementos del sistema literario, y con otros elementos de las series vecinas, a la vez. ¿Por qué es tan importante la función constructiva? Porque es lo que le da dinamismo a la serie. Dicho de otra manera, porque es lo que hace evolucionar la serie. La serie entera, todo el conjunto de las obras literarias. La literatura, podríamos decir. Es lo que da la clave de la evolución literaria. En este parágrafo cuarto, que está en la página 92, ahí tienen el concepto de función, dice Tinianov, la existencia de un hecho literario depende de su cualidad diferencial, es decir, de su función. Y subraya hecho literario. Esto también es importante. Él no despliega el concepto de hecho literario, lo subraya nada más, queda implícito la importancia de ese concepto. Es un hecho literario, no es una cosa. Fíjense la diferencia. La obra literaria no es algo inerte, por eso no es un objeto solamente, también se lo considera un objeto porque se lo analiza en sus partes, pero subraya el hecho literario, es decir, algo que se está haciendo y también deshaciendo, algo que está vivo, que no es inerte. No es lo mismo decir obra literaria que hecho literario. Y eso lo sabemos los lectores, porque cuando uno lee, sobre todo algo, uno lee algo por primera vez, o algo que es una novedad, empieza a entender esto. Aunque no lo formule en su pensamiento con palabras, porque estas cosas nos interesan a los profesores de literatura más que a los lectores, pero también a los lectores, también los lectores perciben, todos los lectores percibimos, estos cambios, estos reposicionamientos al interior de la serie y del sistema. Cuando leo algo, cuando leo una novedad, percibo esta dinámica de las formas y las funciones. Me pasa siempre, o casi siempre. Yo les traje acá un montón de ejemplos porque no quiero avanzar en el artículo si no se entendió la noción de función constructiva y de dinámica y de hecho literario, de dinámica de la serie a través del hecho literario. Hay un autor argentino que se llama Luis Guzmán. No sé si lo ubican, es un hombre de la generación de Piglia. A mí me gusta mucho su obra, la conozco entera, y he leído sus novelas y sus ensayos. Básicamente es novelista y ensayista, tiene un solo volumen de cuentos. Y hace poco, creo que desde 2015, no estoy muy segura, 2014, publicó este libro precioso que se llama Kafkas. Guzmán es un gran lector de Kafka. Tiene otro libro de ensayos muy interesante que se llama La ficción calculada. Este se lo dedica, no es muy largo, se lo dedica a Kafka. Entonces, por cierto, todos los textos son lo que podríamos llamar ensayos. Por cierto, son ensayos. Les leo un fragmentito para que no se queden tan en ascuas, tan en ayunas de lo que significa, de a qué me refiero.
El primero de los ensayos se llama ¿Quién es Joseph K? Entonces comienza con un epígrafe de Kafka. ¿Saben lo que es un epígrafe, no es cierto? El paratexto que está entre el título y el cuerpo del texto. El epígrafe es de Kafka y dice: aunque en el hotel he escrito claramente mi nombre, aunque también ellos lo han escrito correctamente ya 2 veces, en el registro de abajo ponen Joseph K. ¿Debo aclarárselo yo o debo dejar que me lo aclaren ellos? Es un fragmento de los diarios de Kafka. Kafka ya está cerca del final de su vida y escribe este fragmento en sus diarios, ¿no? En el hotel, si bien ha escrito claramente su nombre, en el registro de la planta baja lo anotaron como Joseph K., protagonista de su novela. Ese epígrafe le sirve a Guzmán para desarrollar este ensayo. Y dice en uno, les leo un parrafito: la inicial K es usada por Kafka en su libro El proceso, donde le da al personaje el nombre de Joseph K., paradigma de lo anónimo y víctima del poder burocrático. Desde esa perspectiva, no va a ser la única, J.K. es intercambiable. Es por eso que un día 2 hombres lo vienen a buscar y él ignora de qué es acusado. Kafka no era un escritor improvisado en el momento en que utilizaba las iniciales para sus personajes. En una anotación de sus diarios del 11 de febrero de 1913 y refiriéndose al nombre del personaje de su relato La condena, escribe: Georg tiene el mismo número de letras que Franz. En el apellido Bendemann, el man solo es un reforzamiento de Bende, anticipado con vistas a todas las posibilidades desconocidas de la historia. Pero Bende tiene el mismo número de letras que Kafka y la vocal E en los mismos lugares que la vocal A en Kafka. Tal vez por eso 9 años después, en el Hotel de los Cárpatos, Transilvania, el lugar de las metamorfosis, no le extraña tanto que lo tomen por el señor Joseph K. Yo les podría seguir leyendo este ensayo. Si es que es un ensayo, ¿por qué se los traigo a colación? Porque acá tenemos un escritor argentino que es, si ustedes hubiesen leído, a lo mejor alguno de ustedes ha leído algún texto de Guzmán, es un escritor muy preocupado por algunas cuestiones literarias, por ejemplo, el problema del autor y la denominación del autor en una obra, y la confusión entre obra y personaje, o entre autor y personaje, ¿no? Como le pasaba a José Hernández, ¿no? Que le decían Martín Fierro. Bueno, a él le decían Joseph K., o le anotaban Joseph K. en el hotel. Es una preocupación de escritor, diría yo, ¿no? Pero también acá funciona su papel, el papel de Luis Guzmán como lector, y al mismo tiempo la transformación que se opera entre las reglas del ensayo, de la narrativa, de la reflexión que podríamos llamar crítica literaria. Guzmán lo elijo porque es un escritor que toca un poco todas estas cuerdas. Es lector, es escritor, es crítico literario, además es psicoanalista, y por lo tanto le interesa el problema del yo y de la autofiguración propia de la escritura literaria. Siempre el yo de la escritura literaria es un problema. Y acá él se plantea el problema que tiene Joseph K., mejor dicho, Franz Kafka, con su alter ego Joseph K. Bueno, a lo mejor es un poco pobre lo que yo estoy diciendo. Siempre uno se queda corto cuando reflexiona sobre los problemas que plantea la literatura. Pero esto evidentemente es, en todo caso, un punto de una transformación que tiene una forma literaria muy estimada por todos nosotros, que es el ensayo.
Yo lo leo y me encanta a mí este texto, porque me gusta Kafka, porque me gusta Guzmán, porque me gustan los problemas que plantea la obra de Kafka, porque me interesan las cuestiones ligadas a la evolución de la literatura, y qué sé yo por qué. Pero evidentemente acá hay una demostración, un punto, en una demostración muy, muy larga, de lo que es la evolución de la literatura. La evolución de las formas y las funciones. Eso es a la vez, eso pasa a la vez. Ustedes Hoy pensarán... empecé, perdón, sí. Hoy, porque lo empecé a leer un rato antes, de hecho. Me compré un libro ayer y lo empecé a leer. Yo nunca lo leí. Artaud. Y lo empecé a leer hoy, justamente. Y justo este libro me llamaba la atención porque me llevaba, ¿se ve? Me llamaba la atención porque me llevaba a eso, ¿no? Cuenta que algunos de las poesías que están, poemas que están escritos acá, primero fueron discursos radiales de él y después los llevó a papel, y algunos al revés. Algunos primero están en papel escritos y los llevó a la radio. Y otras son cartas a determinadas personas, y llevaba esto, ¿no? Que en un momento acá Tiniano habla de eso, como cartas íntimas que después fueron llevadas a la literatura, ¿no? Y me encontré con eso, no lo leí todo, obviamente, leí así, medio por encima, pero justo leí el módulo también antes de la clase, y como que intenté conectar una cosa con la otra, y me encontré con las cartas estas íntimas de las cuales hablaba Tiniano en Artaud, y me llamó mucho la atención. Bueno, ahí está muy bien el ejemplo. Hay mucho para decir en lo que decís, mucho para desplegar. Artaud tiene, la obra de Artaud es multifacética, o podríamos decir heterogénea. Tiene, para terminar con el Juicio de Dios, que es una de las ya es de su último periodo, que también tuvo una... Está en internet, circula en internet la participación en la radio. Tiene las cartas de Rodés, que son las cartas que él escribía a muchos de sus amigos, a su madre y a otros poetas desde el psiquiátrico, ¿no? Desde el asilo de Rodés, donde estuvo internado. Tiene un ensayo deslumbrante sobre Van Gogh, que se llama Van Gogh, el suicidado de la sociedad, el suicidado por la sociedad, que es de 1947, él se murió en el 48. Pero tiene, que ya estaba muy, digamos, con una crisis psíquica muy importante, pero el ensayo que escribió un año antes de morir es de una lucidez deslumbrante. Y entonces uno podría decir, ¿pero qué era Artaud? Porque también tiene poesía y drama. Él era dramaturgo y actor. Entonces uno dice, ¿esta obra qué es? Porque los poemas, bueno, son poemas, sobre todo los de El ombligo de los limbos, los primeros. Pero después tenemos las obras de teatro, que son absolutamente irrepresentables, ¿no? Muy, muy, muy de vanguardia. Sus cartas, el texto al que vos haces referencia, el ensayo sobre Van Gogh. Bueno, nadie duda de que Artaud es un nombre que ha entrado en el sistema literario, ¿no? No solamente francés, en el sistema literario universal. Y sin embargo su obra es inclasificable, heterogénea, multifacética. Bueno, ahí tienen ustedes un ejemplo de dinámica. Y esa dinámica está dada, por supuesto, ha incidido mucho en la evolución de la serie, porque hay como puntos de inflexión. Las vanguardias en general, un autor como Artaud en particular, han hecho avanzar la serie. Esto no lo dice Tiniano. Esto que hablabas recién, ¿no? De los elementos, esto que hablabas recién de los elementos, y ahora me estás mencionando de su estadía en el psiquiátrico, ¿no? Como que una cosa también lleva a la otra y se van componiendo los elementos para formar un todo, si se quiere. Un sistema. Claro, pero en lo que estoy tratando de poner el acento es en el cambio de forma y de función
que hace, que le da dinamismo a la serie. A lo mejor en los años, qué sé yo, en los últimos años del siglo XIX, no era pensable que unas cartas de unos escritores formaran parte de su obra. Hoy ya se sabe que las cartas de los escritores van a ser parte de su obra. Casi hay una conciencia a la hora de escribirlas, o los diarios. Perdón, ¿querías decir algo, Denise? ¿O alguien No, justamente hablaba de eso, de variabilidad y dinamismo, que le da esa reflexión crítica, justamente le da ese aporte de lo variado y lo dinámico, que estaban haciendo referencia. Entonces, fíjense que no tiene nada que ver con una historia lineal y, como dice Tinianov, abstracta de la literatura. No tiene sentido hacer eso. Se puede hacer, pero es algo, digamos, que no le toma el peso a la dinámica específica de la literatura, que cambia a través de sus formas y de sus funciones, y no porque haya un texto al lado del otro en una serie que se sostiene en una especie de tiempo vacío o abstracto. Eso no existe. Eso es un imperativo de, por ahí, la historiografía clásica, de la historiografía de corte positivista, que ya está muy envejecida, que existió y sigue existiendo en alguna medida, pero que le impone a la materia observada criterios que no son propios de la materia observada. Al final de la clase pasada dijimos algo a propósito de un comentario, me parece que tuyo, Viviana, de la novela, como que la novela venía de la epopeya. ¿Quién dijo que la novela viene de la epopeya? La verdad no sé. Es un lugar común de la historiografía clásica, decir que la novela viene de la epopeya. Vino Bakhtin con su teoría de la novela y su estética de la creación verbal, y dice, no, la novela viene de los géneros cómicos serios de la antigüedad, viene del carnaval, es una transposición del carnaval, y viene de los discursos sociales. De ahí viene la novela. Y bueno, uno lee a Manuel Puig y se da cuenta de la importancia que tiene el carnaval, los discursos sociales, la vida social, y que ahí no hay mucho que no tiene nada que ver con la epopeya. Entonces, un poco está planteando esto Tinianov en 1927. Está diciendo, hay una especificidad de la evolución literaria, y esa especificidad de la evolución literaria lo dan sus transformaciones formales y diferenciales. Es decir, su dinámica siempre en correlación interna y en correlación externa. Es decir, en correlación con los otros sistemas de la serie y en correlación con las series vecinas. ¿Mm? Claro, ¿por qué es una dificultad esto? Porque no es esquemático. ¿Dónde hacemos el corte? El gran dispositivo de la historiografía clásica. El corte que ordena, dice, bueno, acá termina la Edad Media y empieza el Renacimiento. En fin, el corte es como el dispositivo propio de la razón moderna que quiere organizar y disciplinar el material histórico. Bueno, acá hay un desafío a ese paradigma. Tinianov desafía ese paradigma. Dice, no, la tradición es una cosa vieja, hay que revisarla. ¿Qué pasa con el concepto de tradición? Tiene un problema, dice Tinianov. Considera un elemento de una serie y le otorga un valor idéntico en otra serie. Entonces eso es considerar la evolución del sistema literario de manera abstracta, extrapolando un elemento y decir, bueno, este elemento se repite acá. No, no se repite. No se repite, cambia. Puede que haya pervivencias, claro que las hay, pero esas pervivencias tienen una función diferencial. Yo les hablaba la vez pasada de reescritura, ¿se acuerdan?
porque me parece un ejemplo muy vigente de cambio en la forma y en la función. Acá me traje una escritora que yo nombré el otro día, que es Angela Carter, en uno de sus libros más famosos, que se llama La Cámara Sangrienta. Entonces, en todos estos cuentos están evocados los cuentos tradicionales, los llamados cuentos de hadas. Y ahí yo traje a colación esto para hablar del material, ¿no? Del que habla Eichenbaum, ¿no? La diferencia entre el material y la función. Bueno, ¿qué hace Angela Carter? Reescribe los cuentos de hadas. Pero en todos ellos el papel de la mujer es otro, completamente distinto. Si les leo el de Caperucita se mueren de risa. Están además admirablemente escritos, ¿no? Hay ahí un propósito ideológico. Esto lo digo yo, no es que lo dice el cuento no dice nada. El cuento hace la transformación, opera la transformación. Pero hay un desfondamiento de los postulados implícitos en el cuento tradicional de la razón patriarcal. Esta operación la han hecho muchas escritoras con el cuento de hadas, con la reescritura del cuento de hadas. Bueno, ahí tenés un ejemplo claro de función constructiva que hace evolucionar la serie. Toma el material de la vieja tradición del cuento de hadas, pero lo da vuelta, lo defonda, lo reescribe, o diríamos, lo deconstruye, lo desensambla, lo arma de nuevo, y si bien yo reconozco el cuento tradicional, ese cuento de Angela Carter, que se llama Licantropía, dice otra cosa, que no dice lo mismo que dice Caperucita, aunque es Caperucita. Bueno, ¿Puedo decir algo? Esto me remite un poco a ser meros repetidores de manuales, ¿no? Arcaicos, y como que me sugiere un poco Los zombies, o la película 1840 habla de la utopía y de que todos responden a un gran hermano que los maneja desde arriba. Entonces es salirse un poco de este dispositivo, el reescribir y el transformar la función, como decías, la función constructiva, que evoluciona, de esa forma evoluciona, cuando se puede desprender de esa tradición. claro, se desprende porque está en correlación con la serie histórica, con la vida social. Entonces ese elemento ya se articula de otra manera en la obra nueva, y dice otra cosa, y cumple otra función. Miren, hay infinidad de ejemplos. Yo acá me traje una pila de libros, pero a lo mejor ustedes quieren dar algún ejemplo pensado por ustedes. A mí que me interesa particularmente el ensayo, lo veo con toda claridad. Si uno se retrotrae, qué sé yo, al siglo XVIII, bueno, el ensayo era una cosa, ya existía, pero comparando esa forma, que sí viene de una tradición, porque él no quiere abolir la historia de la literatura, lo dice en la primera página, no quiere abolir la historia de la literatura, la quiere pensar mejor, la quiere pensar en términos específicos. Entonces, si yo leo un ensayo del siglo XVIII y leo estos ensayos de Guzmán que les traje acá, o por ejemplo un libro fabuloso de Leila Guerriero, que les recomiendo, que se llama Plano Americano. También ahí hay un otro cruce, es ensayo, hay muchísimo ensayo, para mí lo predominante es el ensayo, pero hay mucha entrevista acá, es casi un conjunto de entrevistas convertidas en ensayo y en relato. Por eso me gusta tanto este libro, porque es absolutamente único. Hace entrevista, ensayo y relato a la vez. No digo que sea la única autora que lo ha hecho. En el sistema argentino no hay mucho de eso.
Pero esta evolución de las formas es lo que hace evolucionar la serie. Y es lo que, en todo caso, nos enfrenta a los que estudiamos literatura a un desafío, que es una historia que no puede ser encorsetada en un esquema, ni ascendente, ni circular, ni nada. Es de una gran complejidad. Es, diría con un término de Deleuze, que a mí me parece muy apropiado en este caso, un campo de inmanencia. Es decir, la literatura está viva, y como la vida es un campo de inmanencia. No puedo meterle un corset y decir, bueno, acá primero viene esto, después viene lo otro, y después viene lo de más allá. Lo que puedo hacer es un corpus, puedo hacer un recorte de texto, es lo que van a hacer ustedes cuando sean profesores. Vamos a hacer un recorte, ¿de acuerdo a qué? Y a un criterio de análisis, a un criterio de lectura. Pero sin dejar nunca de lado, si proponemos una consideración histórica de la literatura, que esa historia de la literatura está dada por el cambio de función y las transformaciones de las formas. Es que la otra forma de pensarlo, la forma histórica, es decir, bueno, la generación del 80, la generación del 40, el movimiento del romanticismo, se queda ahí, se agota en sí mismo, porque ¿qué más se va a hablar? En cambio, la evolución de la forma permite esto que vos decís. Bueno, analizar a Kafka, los Kafka que puede haber, o buscar, digamos, cómo evoluciona el soneto, en este caso, puede haber un recorte histórico, se puede meter lo social, pero es muchísimo más rico el análisis, partiendo de esas premisas forma-función, que de quedarnos en lo histórico, ¿no? Primero vino esto, después vino esto, después vino lo otro. Sin desmerecer la historia, pero lo que pasa es que estamos analizando algo, un hecho artístico, no un hecho vital. Exacto, claro. Él insiste en advertir las transformaciones desde una perspectiva específica, como, digamos, él es fiel al primer formalismo, en ese sentido, de que busca la especificidad de los estudios literarios, pero al mismo tiempo hace entrar la consideración de las series vecinas, la serie histórica, la serie social, la vida social, que siempre ha estado en relación con la literatura. Pero él entendía que era la limitación del primer formalismo y que había que reconsiderar. Por eso dice, no quiero abolir la historia de la literatura, quiero pensarla con conciencia teórica, es decir, en su especificidad. Vos me hablabas dijiste algo así de generación del 80 o generación del 27. Bueno, son, podríamos decir, categorizaciones de la vieja crítica o de la crítica literaria que ustedes las van a seguir encontrando, porque sabes claro, que a eso me refería. Claro, sabes que son Que cómodas. Es algo que encorseta, que clasifica, que pone en un estante. Cómodas. Creo yo que son cómodas, que a alguien se le ocurrió decir, y si hacemos una generación del 27, porque en el 27 hay esto, esto y lo otro. Puede que no esté mal eso, si es una excusa para pensar la poesía de de las primeras décadas del siglo XX en España. Pero, en todo caso, no creer demasiado en esas categorías. Nosotros las usamos también, porque como todos los universales, que son discutibles, pero los usamos para entendernos. Yo puedo decir, bueno, hay un movimiento que se llama romanticismo, que comenzó con el prerromanticismo alemán a fines del XVIII y se extiende a lo largo del siglo XIX, perdón. Pero cuando uno se pone a leer, encuentra textos como Sheridan Le Fanu, que escribe en los 70 del siglo XIX, que tendría que ser realista, si vamos a las fechas. Porque, según los historiadores de la literatura, más o menos entre 1830 y 1850 se empieza a dar ya el movimiento realista hasta fines del XIX, que bueno, ahí sí hay una enorme complejidad de movimientos estéticos.
Pero si estoy leyendo Carmila de Sheridan Le Fanu, que es de 1874, es como la explosión del romanticismo ese texto, pero está en la época del realismo, y en Francia. Entonces, no, perdón, es irlandés, Le Fanu. Entonces yo digo, ¿por qué pasa? Y pasa porque no estamos mirando el almanaque, digamos, es la evolución de las formas. Por supuesto, ya en los años 70 del siglo XIX tenemos unos elementos que se han dado a llamar decadentistas, que en las primeras manifestaciones del romanticismo de fines del 18, principios del 19, no se dan de manera tan marcada. Entonces los decadentistas los ubicamos más o menos otra categoría, el decadentismo, a partir de finales de los años 50, 60, 70 del siglo XIX, ya la producción romántica tiene una marca decadentista. Bueno, son más categorías para explicar ¿qué? Las transformaciones de las formas. Pero dice en un momento que como que una le gana a la otra, pero la otra no desaparece, que simplemente puede como siempre volver al primer lugar, y siempre, esto por el tema del dinamismo, ¿no? No lo decían Tinianov, lo decía Eichenbaum. Como que no reemplazan, una no reemplaza a la otra. Digo, el romanticismo una y la otra. No te entiendo. ¿Qué es una y la otra? Esto de las épocas que hablamos ahora, como que el romanticismo no fue reemplazado por el realismo. En realidad el realismo pasó como a superioridad, pero seguimos teniendo cosas románticas. Digo, lo mismo me pasa a mí en un montón de textos que leo de filosofía. Platón vuelve, ahora que estoy con Platón vuelve a traer a Hesíodo, que es de 5 siglos antes que él, bueno, un poco menos. Pero, digo, todos vuelven a traer cosas de lo viejo y lo cambian en esto, ¿cómo es? Que lo evolucionan en función constructiva, como decías recién. Sí, sí. Esto hay que pensarlo, digamos, teniendo en cuenta algo que no se nos puede escapar. No es fácil acercarnos con un interés epistemológico, es decir, con deseos de conocimiento, a un objeto tan complejo como es la literatura. Entonces usamos las categorías, y por eso no podemos abolir todas las categorías, porque si no, no podemos entendernos. Las categorías están siempre y estarán. Le llamo categorías en sentido amplio a tanto los elementos de la obra literaria, como las categorías propias de la historia de la literatura, como decíamos recién, qué sé yo, clasicismo, Edad Media, Renacimiento. Perfecto, son categorías. Lo importante para nosotros, para nuestra formación y para nuestra tarea como docentes, es no creer que la literatura está obedeciendo a las determinaciones de esas categorías, que son siempre sobreimpuestas. Y Tinianov advierte muy claramente sobre ese riesgo. Las categorizaciones hay que usarlas, no dejarse usar por las categorizaciones. Porque si no estoy corriendo atrás de a ver por qué el cuento tal es realista. No puede ser romántico porque... Y a lo mejor se cruzan esas categorías. Y encontramos realismo y romanticismo en un cuento. Para mí un ejemplo maravilloso de eso es Quiroga. La clase pasada lo nombrábamos a Horacio Quiroga. Hay realismo y romanticismo cruzados en esa obra. Y bueno, porque es un escritor latinoamericano de las primeras décadas del 20, y llegan las corrientes literarias de Europa todas mezcladas. Y en buena hora. Entonces, eso es una prueba viviente de que las categorías no están más que para ser usadas para ordenar una biblioteca, para ordenar un corpus, un programa de estudios, para decir, bueno, esto es una novela y aquello de más allá es una obra de teatro, y está muy bien, pero la literatura no es eso. La literatura es un campo de inmanencia muy complejo, vital, en permanente dinamismo, muy heterogéneo. Entonces, claro, desde el punto de vista, ¿hay alguien esperando? Desde el punto de vista del interés por el estudio de la literatura, necesitamos de las categorías. Yo en esto quiero ser honesta, porque me van a escuchar decir, acá hay un narrador en tercera. ¿Eso es una categoría? Sí.
O esto es un ensayo, ¿es una categoría? Sí, es un género literario. Los usamos para entendernos. Lo que tiene que estar en claro es que la evolución de la literatura no mira a ver si entro o salgo de esta categoría, sino que las transformaciones se dan en correlación con la vida social y en correlación interna con los elementos de la serie. Entonces, es lo que, volviendo a Guzmán, ¿no? Es un lector de Kafka, es un escritor, es un psicoanalista y se pone a escribir algo que podría ser denominado un ensayo, que es una reflexión crítica, y es en todo caso, casi a veces por momentos asume el tono del monólogo interior, o sea, parece un texto literario, y por supuesto se inscribe en la categoría del ensayo literario, pero es una cosa nueva. A esto voy, por eso lo traigo, una cosa nueva. Lo mismo lo que hace Leila Guerriero con las entrevistas en plano americano. Vos lees el libro y te das cuenta que ella fue y entrevistó a cada uno de los personajes. Digo personajes, aunque son personas que vivieron, ¿no? Hay, qué sé yo, le hace una entrevista desopilante a Aurora Venturini, una novelista argentina que publicó su primera novela, creo que a los 85 o los 80 y pico de años, porque se ganó un premio. Había escrito toda su vida la señora. Se ganó un premio a los 80 y pico de años y, bueno, un poco obtuvo cierto renombre literario, ya la entrevista. Entonces hace una mezcla de entrevista, de ensayo, de reflexión sobre la literatura, el tiempo, la edad, la condición de escritor, y es un relato, es muy gracioso, porque parece que la señora era muy graciosa. Entonces, es todo eso. ¿Es una entrevista? Sí. ¿Es un ensayo? Sí. ¿Es un texto de crítica literaria? Sí. Y es un cuento también. Y eso, bueno, hace evolucionar la serie. ¿Se dan cuenta? Hace evolucionar la serie. A la vez, Leila Guerriero se anima, porque ya es una mujer más o menos de mi edad, ya tiene mucha historia de la literatura detrás que la habilita a hacer esas transformaciones. Por eso siempre decimos que Borges fue un adelantado, porque Borges lo hizo en el 52, con este libro extraordinario que es Otras Inquisiciones. Uno lee Otras Inquisiciones, publicado por Borges en 1952, y dice, ¿qué es esto? Por ejemplo, ahí hay algo que se llama Nueva Refutación del Tiempo. Memorable, un texto memorable. Nueva Refutación del Tiempo hace todo un recorrido por la reflexión, y de manera muy sintética, porque tiene muy pocas páginas, hace toda una reflexión sobre la cuestión del tiempo en la filosofía. Toma a Berkeley, a Hume y a algunos más, no me acuerdo ahora, no lo releí hace poco, pero bueno, es una cuestión filosófica, aborda la cuestión filosófica del tiempo. Y promediando el ensayo, incluye un cuento, un cuentito, que se llama Sentirse en muerte. Un cuento, un texto autobiográfico, un relato, donde nos dice qué le pasó en una noche del 1800 y tantos. No, porque él nació en 1899, pero él se siente en 1890 y tantos. O sea, no les voy a contar el cuento porque hay que leerlo. Pero resuelve el problema filosófico que había planteado con un cuento. No lo resuelve, lo plantea literariamente. Cuenta una experiencia donde el tiempo se diluye, donde él sabe que es 1940 y pico, pero se siente en 1890 y tanto en el arroyo Maldonado, ahí en las orillas de Buenos Aires. ¿Y qué es eso? ¿Es un ensayo o un cuento? Es un ensayo que tiene dentro un cuento, que está en un volumen, Otras Inquisiciones, donde hay cosas que parecen ensayos, que parecen cuentos, y que no son definitivamente ninguna de las dos cosas, o son ambas. Bueno, es de una gran heterogeneidad formal. Lo traigo a Borges porque, bueno, como ha hecho con otras formas literarias,
hace evolucionar la serie, como que impulsa ese dinamismo, ¿no? Le imprime un impulso a ese dinamismo de la serie literaria, como él otros, qué sé yo, lo que hizo Shakespeare a principios del siglo XVII con el teatro. Él escribe tragedias, como pueden ser, por ejemplo, Hamlet, donde hay momentos de tensión cómica o de comicidad dramática. Eso en una tragedia clásica no pasa. Bueno, le imprime un dinamismo a la serie. Las tragedias de Shakespeare tienen un tratamiento muy particular del humor. Hay momentos de humor. Eso era una novedad, por lo menos en lo que sabemos de esa época, una novedad, le imprime una transformación a la tragedia, sin dejar de ser tragedia. Bueno, se me cruzó ahora ese ejemplo. Así hay millones de ejemplos. Doy uno último. Hay un narrador español que se llama Javier Marías, es básicamente novelista, pero también tiene libros de cuentos y tiene este libro muy raro que se llama Vidas Escritas. Cuando uno lo lee, cada capítulo, cada parte, tiene una fotografía y el nombre de un escritor. Por ejemplo, William Faulkner, no sé si se alcanza a leer, y la foto de William Faulkner, ¿no? Así todos, son de escritores admirados por él. Entonces uno se puede preguntar, y habla de cada uno de esos escritores, entonces uno se puede preguntar, ¿son biografías? Y se llama Vidas Escritas, biografía. Podríamos decir, son biografías, pero acá hay mezcla también, por eso lo traigo, ¿no? Por cierto, habla de la vida, de la biografía, de la característica de determinado escritor, pero hay reflexión, hay crítica literaria, hay admiración por el escritor evocado, hay diálogo con ese escritor, hay relato, hay un poco de todo. No son biografías en el sentido estricto de la palabra, o tradicional, ¿no? Bueno, ahí también hay un movimiento que le imprime un dinamismo a la serie a través del cambio de forma y de función, porque yo eso ya no lo leo como una biografía. Por ejemplo, hay una biografía monumental así de Primo Levi, que es un personaje que a mí me fascina, un hombre que me fascina, ¿no? Su vida. Es una biografía de Ian Thompson, la más celebrada de las varias que hay sobre Primo Levi. Eso es una biografía. Es fascinante, yo no digo que sea menos interesante que esto, es fascinante, pero es una biografía, con todos los requisitos del género. Está todo lo que no puede faltar en una biografía, está por supuesto el relato ordenado cronológicamente, la referencia, desde luego, a su experiencia en Auschwitz, la referencia a su obra literaria posterior, bueno, entrevistas con los que lo conocieron, reúne todos los requisitos. Esto es otra cosa. Entonces yo me pregunto, ¿esto es una biografía? Insiste la pregunta a lo largo del libro, y no hay una respuesta, sí y no, es y no es una biografía. Es más que una biografía, es menos que una biografía, porque son cortitos, no tengo toda la información que me gustaría tener, a lo mejor de Faulkner, o de cualquier otro de los escritores que toma Javier Marías. Bueno, eso es una diferencia formal y funcional, porque tiene otra función. Yo ya no voy a este texto con el interés que voy a la biografía de Primo Levi o a la biografía, qué sé yo, que hay, la biografía de Pizarnik acaba de sacar Cristina Piña y Patricia Venti, una nueva biografía de Pizarnik 30 años después de la primera, con muchos más materiales. Todavía no la leí, pero leí la primera de hace 30 años,
son biografías, muy bien escritas, maravillosamente escritas, son textos que podríamos decir incluso estarían dentro del sistema literario, pero son biografías, en sentido estricto. Yo voy a saber la vida de Pizarnik, la vida y la obra de Pizarnik. Esto no, entonces cumple otra función. ¿Se dan cuenta que cumple otra función? Y la evolución de la literatura, como dice Tinianov, se da a través de la evolución de las formas y las funciones. Esto es Lo anterior sería algo entonces como dogmático, como decía la clase pasada, lo dogmático, salir de lo dogmático con el formalismo, ¿no? Y esto de que hay obras literarias que se pueden clasificar y otras que no entrarían en la clasificación. Perdón, no quiero ser malinterpretada. Yo no digo que Ian Thompson sea un dogmático porque escribió una biografía de Primo Levi con todos los requisitos del género. No, es una obra que se ajusta a un género. Claro. Lo que decía la clase pasada a propósito del artículo de Eichenbaum es que Eichenbaum dice: la teoría del formalismo ruso no es un dogma, no es una ciencia acabada, no hay ciencia acabada de la literatura, por todo lo que estamos diciendo. Porque las categorías siempre me hacen agua. ¿Cómo? Porque no entraría en un modelo, en el sistema de modelización, o sea, hay otras que no entrarían ni en obra, en ensayos, habíamos dicho, o cuentos, por ejemplo. Claro, sí. Entiendo lo que estás diciendo, está muy bien. Yo digo, lo que te quise aclarar es que no porque una novela sea una novela clásica, va a ser dogmática, no. Hay textos que se ajustan más que otros a un determinado género con ciertas características. Bien. Y hay otros que le imprimen mayor dinamismo a esa forma literaria. ¿Te das cuenta? Eso no quiere decir que los escritores que escriben algo muy ajustado a un género sean dogmáticos. Lo que decíamos la clase pasada es que la teoría literaria no tiene que ser dogmática. Es decir, no tiene que pensar la literatura como un cuerpo inerte y querer clasificarla y meterla dentro de sus corsets y de sus categorías. Ese sería un error dogmático. ¿Te das cuenta? Por cierto que hemos leído y seguiremos leyendo obras literarias que pueden ser bastante bien enmarcaditas en un género. Sí, hiciera falta, pero tal cosa no hace falta tampoco. Digamos, no necesitamos que las obras literarias respondan a un modelo. Y tanto no lo necesitamos que el otro gran teórico de la literatura que ya hemos nombrado, Todorov, dice en su introducción a la literatura fantástica, en el primer capítulo, que se llama Los géneros literarios, dice: solo una obra literaria va a poder entrar en la historia de la literatura si modifica las condiciones de su especie. Si no, es literatura de masas, o literatura menor, literatura sin calidad. Le podemos discutir, no importa si le discutimos o no le discutimos, pero me interesa la idea. La literatura cambia las posibilidades de su propia especie. Un texto pone en tensión los postulados del género al que pertenece. Pertenece a ese género, pero lo pone en tensión. Licantropía de Angela Carter. ¿Es Caperucita? Sí, porque yo reconozco la historia, pero la da vuelta. Le hace decir otra cosa, le cambia la función y le cambia la forma. Lelia, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo te va? Bien. ¿Dónde encasillamos el diario de Ana Frank? No lo encasilles, Luis. No, encasillar justamente no lo que tenemos. Novela, es un relato, diario. biografía. Puede ser parte de su Diario. biografía, la última parte de su vida. Mira, yo te voy a contestar dos cosas. La primera que contestaría de manera directa a tu pregunta es un diario. Un diario que escribió una chica de 12, 13, 14 años y que después, por su valor histórico, fue muy publicado y muy celebrado y traducido a todos los idiomas. Pero
esa pregunta y esa respuesta que te acabo de dar como respuesta simple, no le hace honor ni a ese texto ni a otros de su género. ¿Por qué? Porque es mucho más, como decías recién. Podríamos... a ver, lo que quiero decir es esto, aunque se encuadre, aunque yo lo pueda encuadrar en un género, decir, bueno, el diario de Ana Frank, ese es un diario, provoca otras operaciones que no estaban previstas seguramente, o no pueden ser previstas hoy. Digamos, permite leerlo desde la perspectiva del conflicto espantoso que vivió esa familia encerrada, escondida en un ático de Ámsterdam, o durante la persecución nazi, ¿no? O podemos pensar que es la escritura de una jovencita, bueno, con todas sus cuestiones, sus preocupaciones existenciales, sus amores, sus conflictos, en fin. Ninguna definición le va a hacer justicia, ni a ese texto, ni a ningún otro. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener claro. Que la reflexión sobre la literatura no es ponerle nombre a la categoría a la que pertenece ese texto, sino pensar sus vínculos, sus relaciones, sus correlaciones con otros textos contemporáneos o anteriores, su incidencia en el dinamismo de la serie, y sus correlaciones con las series vecinas. El ejemplo que vos me das del diario de Ana Frank es un muy claro ejemplo de correlación entre la serie literaria y la serie histórica. Sí, tal cual. Y bueno, por ejemplo, un caso distinto, pero que también tiene esa correlación, son las crónicas de guerra. Que hay toda una larga tradición de cronistas de guerra. ¿Para qué leo yo una crónica de guerra? ¿Solo porque me interesa estudiar qué pasó en esa guerra? No es mi caso. Yo he leído crónicas de guerra sin estar particularmente interesada en esa guerra, sino en ese texto. Hay un texto de Goytisolo, el narrador español, que se llama Cuadernos de Sarajevo. No sé si lo han visto. Bueno, ¿qué es eso? Es una crónica, es una reflexión, es un relato, es monólogo interior, es crónica periodística, tiene mucho de periodismo. Bueno, así podríamos seguir toda la tarde y hasta mañana dando ejemplos de textos literarios que ponen en tensión las viejas categorías o las categorías tradicionales, y eso no significa que las vamos a abolir, que vamos a dejar de hablar de novela, que vamos a dejar de hablar de cuento. No vamos a dejar de hablar ni de novela, ni de cuento, ni de obra de teatro, sino que vamos a leer la literatura en las tensiones que provoca. Si no, mejor leamos y no digamos nada. Si la vamos a pensar, la literatura la tenemos que pensar en su dinamismo, en su vitalidad, y no queriéndola meter adentro de los moldes que tenemos preconcebidos. Esa es para mí la gran lección de Tiniano, ¿no? Pensar la evolución literaria como una serie viva en correlación con la vida social y en relación dinámica, productiva, diferencial con las otras obras del sistema. Bueno, seguro que me olvidé de decir muchas cosas que plantea Tiniano. Habla del problema de los géneros literarios en el parágrafo 5, que arranca en la página 94. Dice algo que ya comentamos la clase pasada, ahí en el parágrafo más adelante, en el 7,
habla de la relación entre función y elemento, la relación evolutiva entre función y elemento formal, y dice una frase un poquito al pasar, pero que me parece un hallazgo: la función busca su forma. Ya hablamos de esto en la clase pasada. La función busca su forma. Cuando pensamos en la función de la novela realista, que tenía una función crítica, ya la van a estudiar en europeas, los de letras por lo menos van a estudiar en europeas 1 y europeas 2, van a estudiar la novela europea, la novela realista, la romántica también. La novela realista se caracteriza, el realismo canónico se caracteriza por su función crítica, particularmente de la burguesía en ascenso, ¿no? En el siglo XIX. Hoy, eso era un elemento dominante en la novela del siglo XIX. Hoy, en la novela del 20 ya no es un elemento dominante, no podemos decir que eso siga siendo un elemento dominante. No ha perdido esa función del todo, la novela. Hay novelas que siguen siendo críticas. Pero ya no es un elemento necesario y dominante del género novela. ¿Y por qué digo, Continiano, la función busca su forma? Porque esa función que la novela en alguna medida ha perdido, la asume la crónica y el periodismo narrativo en general. Si ustedes leen crónicas, latinoamericanas particularmente, tienen una función crítica predominante, como elemento dominante, como lo tenía la novela realista del siglo XIX. Toda la obra del chileno Pedro Lemebel, a quien suelo nombrar en mis clases porque lo he estudiado detenidamente, hice mi tesis de doctorado con la obra de Lemebel, del 95 al 2012, toda su producción cronística, era básicamente un cronista, tiene además una novela y un libro de cuentos, pero él era cronista, nos permite hacer una lectura de la historia reciente de Chile que no había sido hecha. Cuenta la historia de otra manera. Por cierto, con recursos literarios, te diría, con recursos poéticos, con la oralidad de la calle. Bueno, es una obra muy, muy singular. Pero tiene esa función crítica. No hay ningún otro texto de la historia reciente de Chile que tenga esa función. La asume la crónica contemporánea, la crónica literaria latinoamericana contemporánea en general, no solo Lemebel. También lo hace el mexicano, muchos, ¿no? Pero Carlos Monsiváis, Juan Villoro, Martín Caparrós, argentino, Leila Guerriero. La crónica tiene, ¿no?, esta función dominante, no es la única, y todos los cronistas hacen obras distintas, no son parecidas, no es lo mismo Lemebel que Caparrós, nada que ver. Pero en ambos está la función crítica. Entonces, cuando yo leo a Antiniano, la función busca su forma, le doy la razón. Una función que una forma literaria de algún modo dejó de lado o perdió su condición dominante, la asume otra forma dentro del sistema, con una particular correlación con las series vecinas que a lo mejor en este presente de la crónica la novela no tiene. Dicho de otra manera, la crónica entre los años 90 del siglo XX y la actualidad tiene un vínculo dialógico con la serie histórica de los países latinoamericanos donde se produce mucha crónica, que no tiene la novela de esos países, y que la tenía antes. ¿Se entiende? Esto no es absoluto, me podrían refutar esto a lo mejor con algún contraejemplo, seguro. Pero quiero decir, hay algo de esto, de que la función busca su forma, y que las formas cambian y las funciones también se trasladan o se desplazan. Hay, como yo decía antes, reposicionamientos en el sistema literario. Cambio de forma,
cambio de función, desplazamientos al interior de la serie, vínculos particularmente activos con otra serie, con la serie histórica, con la serie social, con la serie política. ¿Qué pasa en la literatura del 19 en Argentina? Ya la van a estudiar en literatura argentina 1. Hay, bueno, un corpus de textos ineludible para cualquier profesor en formación que tienen que ver con la literatura argentina y la serie histórica. Por nombrar uno que todos conocemos, el Martín Fierro. Bueno, la obra de Sarmiento, la obra de Esteban Echeverría, Sarmiento, Echeverría, Hernández. Ahí tenés una tríada que han generado una obra literaria de enorme envergadura y de gran valor, en vínculo absolutamente dialógico con la historia. Hay, Clelia, también en esos libros, en esos autores, mucha política. Por eso, claro, con la serie ideológica, claro. Sí, viniendo de, bueno, Esteban Echeverría, La cautiva y El matadero. Especialmente El matadero. Claro. Y bueno, ahí hay una figura de intelectual. ¿Perdón? Sarmiento con El Facundo y Civilización y Barbarie. Sí, podemos hacer una larga lista de textos. Sí, es interminable. Donde vamos a ver la intervención de la serie ideológica, o la lectura ideológica de la historia presente. Claro. Bueno, ahí tienen ustedes cómo funciona la literatura. Estamos dando algunos ejemplos, imagínense los que podríamos dar, de cómo se mueve la literatura. Tiniano nos habla de eso. Yo sé que el artículo es áspero, es árido de leer, porque es muy teórico, pero está planteando, tiene como contrapartida un respeto enorme por la vitalidad de la literatura. Y está planteando esto, ¿no? Que la literatura está viva porque está en correlación con los elementos de la propia serie, que los pone en tensión, ¿no? Es una gran descripción, esto de la relación diferencial, ¿no? La función como una relación diferencial entre elementos, está describiendo, creo yo, muy bien, el carácter dinámico de la literatura, el carácter dinámico específico de la literatura. La literatura es ese dinamismo. Por eso las categorías siempre nos quedan cortas. ¿No? Cuando escribe en otras inquisiciones Borges, el idioma analítico de John Wilkins, que lo cita Foucault en el comienzo de su obra del 66, Las palabras y las cosas, está en el comienzo de Las palabras y las cosas. Bueno, ¿qué es el idioma analítico de John Wilkins? Y ponele que sea un cuento, yo digo un cuento, pero porque uno tiene que decir algo, que es un cuento, pero hace otras cosas que no hacen los cuentos. Discute, por ejemplo, el afán clasificador, se ríe, discute con humor, porque es paródico, el afán clasificador de la cabeza que tenemos, ¿no? de la razón moderna, ¿no? Ese afán clasificador, se divierte con el afán clasificador, que siempre... por eso Foucault arranca Las palabras y las cosas con esa cita, ¿no? De ese cuento, digamos así, que es un texto que opera, lo traigo a colación porque opera con la serie epistemológica, diríamos. Está cuestionando un dispositivo de la epistemología, digamos, racionalista, del racionalismo clásico, que es la clasificación. Y bueno, eso nosotros que estudiamos literatura lo tenemos que tener muy presente, la clasificación. Vimos en el práctico un ejemplo de eso el otro día, de la clasificación, y justo yo me remití a ese texto de John Wilkins, de ese que clasificaba todo el tiempo, que por ahí se iba y se disparaba en nuestra forma de clasificar, pero ahí se disparaba para cualquier lado. Por ejemplo, no sé, decía, estábamos viendo un director marplatense, ¿no? Y cómo mostraba imágenes, y en el guión hablaban también, y mostraban imágenes de la playa, pero en ese relato, en la voz que le ponían a esas imágenes,
hablaban de las personas y todo, y por ahí decía, no sé, los rubios, es como que se iba un poco de contexto lo que decía, y como que uno se queda ahí, ¿qué quiso decir? Esa clasificación no la entiendo, ¿no? Es como que te da para pensarlo así, desarma un poco el esquema de clasificación. Eso, Como lo eso. hace, es como Foucault cuando habla del andamiaje arquitectónico, ¿no? De todas las cosas, ¿no? En las palabras y las cosas. Todo tiene su andamiaje, pero bueno, a veces se ve desde lo descontractura, no sé, lo ve desde otro lado, lo pone en tensión, lo Exactamente. desarticula. Sí, Clelia, mira, de acuerdo a lo que dice Denise, que me quedó la división en capas sociales, o lo que es la toma del dominio del poder en Rebelión en la Granja, de Orwell. El tema de los cerdos, los perros y las ovejas. Cómo describe cómo es una sociedad hoy en día a través de lo que es los animales en la granja. Es un libro que me marcó, Clelia, porque lo leí 3 veces. Bueno, y ahí también hay una clara crítica a la degradación de los objetivos de la Revolución Soviética. Claro. O sea, hay un diálogo en el Rebelión en la Granja, además de lo que decís, por cierto, hay un cuestionamiento, y están todas las figuras, ¿no? Reconocibles, un cuestionamiento como digo, de la degradación de la Revolución Rusa, ¿no? Que cae en el estalinismo. Tomo tu ejemplo para dar un ejemplo más de cómo la literatura dialoga con la serie política, la serie ideológica y la serie social, y también hace evolucionar las formas, porque fíjate que en el ejemplo que das está el verosímil de la fábula. Sí. Porque son todos animales que hablan, Claro. ¿no es cierto? Pero no es una fábula de Esopo, no tiene nada que ver. Toma el verosímil de la fábula y produce Orwell una alegoría crítica de la Revolución Rusa, ¿no? Y de los avatares posteriores a la toma del poder por parte de la Revolución. Y bueno, un ejemplo más, claro. Hoy cuando hablaste me quedé y me vino ahora a la memoria, me hablaste de Kafka y sus iniciales, es lo mismo, o sea, muchos lo toman como una biografía. ¿Lobo estepario? ¿Es similar? Yo no lo leí, Lobo Estepario, lo empecé 3, 4 veces y lo dejé. No lo leí el Lobo Estepario de Hermann Hesse. Porque ahí se habla, él se autonombra, dicen algunos autores, como Harry Haller, Hermann Hesse. Posiblemente tenga elementos autobiográficos, sí. Y también Supongo. muchas veces lo llama HH. Claro. Yo me vino a la memoria cuando me ponía Joseph K. K, claro. Y acá es HH. Sí, porque además los personajes de Kafka, no sé, ya te digo que no leí el Lobo Estepario, Claro. No sé si pasa en Hermann Hesse, pero en Franz Kafka sí, hay elementos autobiográficos, tanto en el protagonista del proceso como en el de El Castillo, como en el de, aún en la Metamorfosis, que se llama Gregorio Samsa, pero que también hay algo de la vida de Kafka, ¿no? Uno ve restos autobiográficos, o lo que hace Sábato, que se cambia un poquito el apellido, es Sabato, el personaje de Abaddon el Exterminador. En ese Sabato ahí hay una señal, ¿no?, de que hay elementos autobiográficos. Bueno, eso no lo dijimos. La cuestión de la autobiografía es una enorme cuestión crítica, muy interesante. ¿Qué es una autobiografía? ¿Cuándo hay autobiografía o elementos autobiográficos? ¿Cómo clasificar ese material? Porque el yo de la escritura siempre es un otro. Entonces, ¿quién puede escribir una autobiografía? En todo caso será una biografía de un otro, que es ese que creemos que somos, no sé. Es un problema interesante el de la autobiografía y en general el de los elementos autobiográficos en la escritura literaria, ¿no? ¿Cómo detectar? ¿Cómo detectar? Eso ya lo vamos a ver cuando estudiemos el problema de la ficción. ¿Cómo detectar
el límite entre realidad y ficción en una obra literaria. Es el problema de la escritura. Ya lo vamos a estudiar, no es el tema de hoy, pero está todo relacionado, todos los problemas de la literatura están relacionados unos con otros. ¿Puedo preguntar algo en realidad que me quedó ahí pendiente en la clase pasada, en realidad que te quise preguntar, pero ya nos íbamos y nada. Cuando hablamos el otro día de ritmo, y debo reconocer que empecé a leer Artaud, en realidad traída por mi fanatismo a Spinetta, que conocemos a Artaud como disco, que lleva el nombre de él. Sí, Jazmín, es el único LP hay con una de tapa las canciones distinta. de ese disco, que es la que creo que la que más me gusta, y todavía no encuentro la razón, pero es la que más me gusta, que se llama Por, ¿no? Y en realidad Por no es nada más que palabras universales conocidas por todos, una tras de la otra, pero digo, fuera de la melodía que le pone él, porque sabemos que es música, que al igual es poesía al mismo tiempo, porque el librito trae justamente el escrito, entonces lo podemos leer también sin necesidad de usar la música, y es como, yo lo leo, y como pongo el mismo ritmo quizás que le pongo cuando lo escucho. Ahora, no sé si es porque ya lo escuché, entonces después al leerlo genera eso, o simplemente por la forma que está escrito, porque vemos que es comas entre medio y muchos puntos, ¿no? Y palabras individuales que son universales, pero las pensamos como una composición a la vez. Como cuando escucho árbol, no sé si me lleva a pensar en un árbol, en lo que veo como árbol en la calle. Me había quedado eso, que cuando hablamos de ritmo y todo eso, fue lo primero que se me vino a la mente, esa canción en particular, más que todas las demás, ¿no? Pero como... Está muy bien tu pregunta, está muy bien orientada la pregunta a la cuestión que tratamos la vez pasada con el ritmo. Porque fíjate que lo que dicen los formalistas, no solo Eigenbaum lo dice en ese artículo, pero es un trabajo de muchos formalistas, yo lo nombré la vez pasada, Jacobson, que estudió particularmente ese problema. Ellos hablan del valor constructivo del ritmo, y lo que vos estás diciendo de tu lectura de la letra de Por de Spinetta, no importa si vos estás predeterminada por la melodía que le puso Spinetta o no, vos estás descubriendo en esa lista de palabras, que es una lista, el valor constructivo del ritmo. Porque no sé si dice árbol, amor, casa, pan, pero cada palabra resuena de una manera que la hace muy particular y que la hace poética. Con melodía o sin melodía. Es lo que yo te puedo decir. Vos me podrás decir otra cosa, no es que yo tenga la respuesta a tu pregunta. Digo, vos estás hablando de eso. Estás percibiendo que esa letra tiene un valor que es rítmico, que no depende del significado de la palabra, aunque el significado de la palabra está, porque la poesía está hecha con palabras. No es que la palabra no importa, está, pero tiene un valor nuevo dado por la sonoridad, seguramente por la contigüidad de las palabras entre sí, por las relaciones que vos estableces entre esa palabra y otras palabras de ese poema y de otros poemas y de otros textos de Spinetta o de otros escritores, y así. Entonces esas resonancias que son múltiples y que no podemos determinar, es el valor constructivo de la poesía, del verso, dicen ellos. Sin ir más lejos, creo que también la intención de empezar a leer Artaud es porque no creo que le haya puesto en vano ese nombre al disco. Creo que las canciones de ese disco tienen que tener alguna relación con el autor, el escritor o el actor, o bueno, las miles de cosas que hizo Artaud. Yo creo que tiene que tener ahí una conexión en algo. Tendría que leer más Artaud y volver a escuchar el disco, ¿no? Pero por algo le puso ese nombre. Jazmín, yo no sé si vos vas a encontrar la conexión que encontró Spinetta, encontrarás otra. Seguramente, no, claramente no voy a encontrar la misma, eso, pero no porque vos seas más ni menos que Spinetta, sino porque
eso es absolutamente indeterminado e indeterminable. Las conexiones entre los sentidos de los textos, el sentido fluye y se va. Por eso, insisto con el tema del que hemos hablado hoy, que es la precariedad o la insuficiencia de todas las categorizaciones y de las conceptualizaciones, que son siempre tienen que ser inestables. Si no son inestables, no sirven. Porque esa No lo decía conexión... por eso, no lo decía por eso, sino por esto que hablábamos justamente hoy de los elementos, ¿eh? Cómo uno lleva al otro y se generan nuevos elementos a través de otro elemento y hacen esto, ¿no? Por eso lo decía, más que nada, y por eso mi interés también de quizás leer e interiorizarme en Artaud, porque digo, debe tener elementos, lo que él quiso escribir, yo creo que por algo es ese nombre el disco y no otro, o sea, va directamente, tiene una foto de Artaud el disco, todos los que lo conocemos sabemos, entonces yo creo que quiso componer con elementos no sé si de la vida o de la obra en general. Sé que era un gran Por lector de supuesto. Artaud, entonces... No digo fíjate, que no. Jazmín, Lo que digo, perdón, Luis, última sí, cosa también. en relación a lo que me está diciendo Jazmín. Lo que yo digo no es que no tenga nada que ver Artaud, por supuesto, ¿cómo voy a decir yo eso? Digo que esas conexiones son inasibles. Vos vas a hacer tu recorrido de lectura. Eso seguro. Y posiblemente encuentres la conexión entre el disco de Spinetta y la obra de Artaud. Seguramente vas a encontrar. No sé si vas a encontrar la misma, porque ¿qué quiere decir la misma? Siempre cambia, porque aparte, no sé de qué año es el disco, pero Spinetta lo debe haber escrito hace muchos años. Y en un contexto histórico, cultural, musical, que no es el tuyo, porque sos mucho más chica. Entonces, ahí entra en conexión la vida social con el sentido de la literatura. Perdón, sí, Luis. No, le quería decir a Jazmín que era lector de Artaud, Luis, era muy lector. Sí, sí. Y vos fijate, Jazmín, observá que es el único disco que tiene una tapa con formato distinto al resto. También. Estoy hablando de él, Clelia sabe, nosotros llamamos Clelia long play, o vinilo. Ya, Che, bueno, lo sé, volvieron de moda, ¿no? O sea, soy joven, Ahora, pero sé todas esas cosas. No, ¿viste? Pero no, O sea, porque ahora están de es moda. más, me gustan, sigo comprando discos. Bueno, bienvenida. Sí, era muy lector de Artaud, Luis. Sí, por eso hace ese disco. Y hay otro grupo que te recomiendo que lo escuches y leas el libro para que puedas sacar lo mismo. Animals, de Pink Floyd, está sacado de Rebelión en la Granja. Y seguramente yo lo escuché y después leí el libro, y sí, y gracias a YouTube, que ahora está subtitulado, yo no sabía inglés, ahora más o menos entiendo, y uno le da una interpretación distinta a los que lo dieron el grupo que lo escribió. Y si vos escuchás el disco, escuchás la música, la atención que le pone a la música, inclusive están los ladridos de los perros, lo de las ovejas, está en coordinación con lo que dice el libro, pero visto de otra manera. Lo hace Roger Waters con David Gilmour. Pero está visto de otra manera, es muy interesante. Tengo una pregunta, Clelia, que viene a colación. ¿Puede ser serie vecina de la literatura la música? No lo dice Tiniano, pero yo creo que sí, claro que sí. La literatura y el cine, la literatura y otras artes. Es una pregunta muy pertinente porque entre las muchas consecuencias de esto, de lo que estamos hablando, del dinamismo de la literatura, hoy te diría que está en primer plano la conexión de la literatura con otras artes. La música y el cine ya desde hace muchísimos años. Y ahora también la pintura, las artes plásticas en general, estos indecidibles, estos objetos que a lo mejor tienen escritura, pero no son exactamente un libro, ni exactamente un poema. Hay muchísima producción de objetos híbridos, que no son exactamente nada conocido, ¿no? Que no son esculturas, se les llama instalaciones, que no son textos literarios. Eso, bueno,
podemos hacer historia de eso. Mallarmé escribió un golpe de dados en una pared, ¿no? Después, bueno, uno lo tiene en un libro, pero él lo escribió en una pared al estilo mural. O sea que ya la participación entre literatura y espacio físico tiene más de un siglo. Pero tanto las conexiones de la literatura con la música que ustedes están trayendo a la clase, como con el cine, del que les habló Martín la semana pasada, y con otras artes, está, digamos, va increyendo, ¿no? El vínculo productivo y esta heterogeneidad formal. Hay una novela de María Gainza que se llama El nervio óptico, que tiene todo un recorrido, una novelista joven argentina, tiene todo un recorrido por las artes, las exposiciones de arte de Buenos Aires, algunas en los museos y otras no en los museos, pero digamos, es una novela, comillas, no sé si es una novela, armada con un recorrido visual. Y uno va a internet y busca el cuadro del que está hablando, claramente, ¿no? Porque eso está atravesado por la cercanía que tenemos ahora, la facilidad que tenemos ahora de encontrar un cuadro en internet, aunque no tengas ocasión de ir a verlo donde está, ¿no? Bueno, vemos, chicos, que la evolución literaria da para mucho, y que de la mano de Tiniano hemos tocado muchos temas muy interesantes, que tienen que ver con la vida. Sí, Denise. Ay, ¿puedo decir algo a Jazmín? Me sugirió lo que vos dijiste, todo lo que vos dijiste de la clase pasada que te había quedado en el tintero, al significado y al significante, que ya arranca con Agustín de Hipona, ¿no? Lo que es a esa cuestión de lo que uno piensa, uno ve, uno piensa y uno transmite. Hay una diferencia, y lo que la otra persona recepciona de lo que uno ve, piensa y transmite y dice. Puede ser en una obra literaria, puede ser, ahí entraría la cuestión estética también, en el medio, ¿no? Puede ser en un poema, en una pintura, en un disco, en una imagen. Pero bueno, esa justamente, como decía la profesora, más allá de lo que quiso decir él y lo que vos interpretes, no es que uno está bien o mal, pero es justamente este tema de la interpretación que es muy, da a muchas, no es algo fijo. No, ojo que yo cuando digo que quiero leerlo a Artaud para encontrar el paralelismo, si se quiere, o la conjunción de los elementos, o como lo queramos llamar, no quiero encontrar ni cerca lo mismo, yo quiero encontrar mi propia percepción de las cosas. ¿Qué te hace ver a vos, claro? ¿Qué te hace ver significa a a mí? vos? Sí, Claro. yo no quiero ver qué significa para otro, porque el otro es otro y yo soy yo. Pero eso va a pasar siempre, más allá que quieras o no, siempre. Cada cosa es el significado y el significante, es justamente el efecto que hace en cada uno, ¿no? Sí. Cuando se saca un disco, un grupo saca un disco, y digamos, si triunfa entre la gente, tiene aceptación, se dice que el disco deja de pertenecer al grupo y pertenece a la gente. Porque cada persona que lo escucha va a tener una interpretación distinta del disco, y a su vez del disco entero o de cada tema. Pero hay gente que te puede escuchar el lado A y no el lado B. O lo que te gusta a vos no me gusta a mí, no le gusta a Clelia, no le gusta a Jazmín. Entonces cada uno va a interpretar un libro o un disco de manera distinta. Y como dice Clelia, está muy bien. No tenemos por qué estar de acuerdo con el autor, sino cada uno tiene su interpretación. Me parece a mí, Clelia, no sé. Volveremos a esos temas, porque Sí. la problemática del sentido es parte de nuestra unidad, de nuestro programa de estudios, y por supuesto que volveremos a ese tema porque es muy interesante. Yo les propongo para la clase que viene, antes de tener que cerrar esta amable conversación, les propongo que lean, para la próxima, está disponible ya en el aula virtual, y si no lo voy a poner visible ahora, Función, norma y valores estéticos como hechos sociales, de Jan Mukarovsky. Vamos a pasar a la otra respuesta, no porque hayamos agotado la reflexión sobre el formalismo ruso, ni mucho menos, pero bueno, ustedes han tenido un pantallazo general a través de tres de sus autores, y vamos a leer ahora la otra respuesta que da la teoría literaria
en la primera mitad del siglo XX, de la mano de Jan Mukarovsky, que es el representante más importante de la Escuela de Praga. Vamos a empezar a leer a este gran teórico de la literatura, Jan Mukarovsky, checo. Este artículo, de los dos que tienen que leer, es el más largo, que lo van a leer conmigo. Es larguito, pero es muy fácil porque es muy didáctico, da muchos ejemplos, así que no creo que vayan a tener demasiados problemas de lectura, pero igual acá los vamos a explicar, vamos a aclarar dudas. Función, norma y valor estéticos como hechos sociales. Ya se dan cuenta por el título del artículo, que es muy descriptivo, que comienza una mirada sociológica de la literatura, y una respuesta a la pregunta por la literatura que va a ser muy diferente a la del formalismo ruso, pero no excluyente. Son dos respuestas complementarias y por eso vale la pena leerlas. Y van a leer después con los profesores de las prácticas, de las clases prácticas, otro artículo que se llama El arte como hecho semiológico, que es bastante más breve. Bueno, entonces con esa consigna les doy una tarea, además de la lectura del artículo, que lo que piensen en relación con la reflexión de Mukarovsky, los ejemplos, pues yo siempre traigo ejemplos, pero es muy bueno que los traigan ustedes, los ejemplos que se les ocurran vincular con la descripción de la evolución literaria que hace Mukarovsky, los traigan, los comenten. Bueno, lo hacen de manera espontánea, pero ya para la próxima se los doy como tarea. Bueno, siendo las 6:10, me despido. Muchas gracias por la participación, la compañía. Gracias, Clelia. Gracias, Y Clelia. nos vemos el jueves que Te hago viene. una pregunta. ¿Sentirse en muerte? ¿De qué autor es? ¿Cuál? Sentirse en muerte. Es un Que habla del tiempo. de Borges, Jorge Luis Borges. Borges. Está dentro de Nueva Refutación del Tiempo. No lo vas a encontrar suelto, está dentro de Nueva Refutación del Tiempo. Bien, gracias. ¿Cómo era sentirse? Muerte. Sentirse en muerte, raro el título, sí. Bueno, Gracias. Nos vemos el jueves. Chau, chau. Gracias. Chao, muchas gracias. Gracias.